Cafés y hornos GE Profile. Estilo para quienes disfrutan de la vida. Presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Método Gross. Mi nombre es Osvaldo y hoy cocinamos para la hora del té. Esta pastelería del Tea Time es una de mis preferidas. Me gusta hacerla y me gusta disfrutar de ese momento del día. Justamente uno trata de hacerse un hueco para poder disfrutar de una taza de té o quizás de un café y consumir algo de la pastelería clásica, ya sea unos escones o sea un budín o alguna tarta. Justamente hoy lo que vamos a hacer es una tarta así seca del estilo de las que se utilizan justamente para el Tea Time, que combina distintos productos que tienen muchísimo que ver y que se relacionan muy bien. Las frutas secas, el chocolate y una masa de tartas. El relleno, que es un emblema de los Estados Unidos, es un Angel Pie. El Angel Food o Angel Pie es clásico, vamos a ver cómo se realiza en un momento. Y lo que vamos a constituir, ese Angel Pie, lo vamos a reunir, lo vamos a cubrir con una masa y después por encima vamos a agregarle una crema brillosa de chocolate oscuro. Entonces con todo eso vamos a construir algo que llamamos Angel Pie de chocolate. Tenemos masa, tenemos la preparación aireada y tenemos la crema de chocolate. Vamos a comenzar justamente con la masa. Las masas que se utilizan para las tartas pueden ser lo que en la literatura se llaman masas quebradas, que son esas masas que después se desmigajan una vez que salen del horno. Existen las sablés, las sucré, las bretonas, hay distintos tipos de preparaciones secas. Todas se hacen en general por el método de cremado, batiendo manteca, azúcar, agregándole huevos y por último harina. Con todo eso forman un bollo, lo dejan en el frío y después lo estiran. Yo esa parte ya la tengo lista porque ya hemos hecho muchísimas veces las masas y ustedes ya también las saben hacer y si no recurran a un buen libro para poder instruirse en el tema. En esa masa vamos a recibir una preparación llamada Angel Pie, que es una preparación muy aireada hecha a partir de claras de huevo. La idea es que sea blanca. Nosotros lo que vamos a agregar es las claras en la batidora, las vamos a poner a batir y cuando comienzan a hacer esa primera espuma, que es cuando la albúmina empieza a tomar volumen, empieza a cobrar volumen y se empieza a hacer más blanco, le vamos a agregar cremor tártaro. El cremor tártaro es una sal blanca que se le agrega muchas veces a los merengues para mejorar su textura. Químicamente es el tartrato ácido de potasio, que es un derivado del ácido tartárico que se obtiene generalmente de la fabricación de los vinos. Es como una espuma que queda dentro de la fabricación de los vinos y a partir de ahí fueron los primeros cremores tártaros que se conocieron. Se utiliza mucho dentro de la pastelería para el batido de claras. No porque le haga bien al batido, sino todo lo contrario. Atenta contra el volumen, pero lo que hace justamente con su acción es frenar el aumento de volumen y así tener un batido que se puede batir y batir por más tiempo, lo cual me da lugar a tener tiempo de agregarle el azúcar por porciones y obtener un buen merengue. También aparte del cremor tártaro, una pizca de sal y ahí voy a ir incorporando el azúcar en 2 o 3 veces, así que incorporo una parte y dejo eso batiendo ahí tranquilamente. El resto de los ingredientes van a ser azúcar impalpable, almidón de maíz y nueces. Y si queremos darle mucho más sabor a nuez, podemos incorporar una esencia de nuez al batido antes de incorporar los secos. Como esto sigue batiendo y tengo que ir agregando poco a poco el azúcar, lo que puedo hacer es forrar el molde. Entonces voy a buscar la masa de tartas que tengo en la heladera para después poder forrar el molde. Las masas siempre tenemos que trabajarlas frías, entonces no se olviden de eso, de mantenerlas siempre en el frío y si es posible ya estiradas para después trabajar mucho más tranquilos. Como ven, la masa no es blanca, no es solo de vainilla, sino que tiene nueces molidas. Es una masa sablé de nueces.
lo que vamos a hacer, como tenemos, antes de eso le tiro la última porción de azúcar a las claras para darle tiempo justamente a que se funda el azúcar, y voy a perfumar con la esencia de nuez. Si no tienen esencia de nuez, esencia de vainilla. Y eso lo dejo a temperatura media, lo voy a correr un poquitito para hacer más fácil el trabajo acá. Cuando tenemos tarteras que son muy altas en los bordes, lo que nos conviene para fonzarla es recurrir a este método. Vamos a cortar la base, justamente como es una tartera de fondo desmontable, nos permite cortar la base y entonces la vamos a colocar ahí. Y después, ¿ven? De esa forma entra perfecto. Lo que vamos a hacer es cortar bandas de la altura de nuestros bordes. Más o menos en este caso de tener una tartera de unos 5 centímetros de altura, entonces nosotros vamos cortando estas bandas y vamos a forrar los moldes. Eso sigue bien, el batido, no se preocupen. Acá, y tenemos el otro que más o menos va a estar en esa altura. Entonces, unimos y vamos apretando hacia abajo para que la preparación después no se escape. Si quieren hasta pueden pintarlo con doradura, con un huevo o con un poquitito de leche o agua. Y así, sobre todo en esta tartera que es rizada, tenemos que ir prácticamente haciendo borde a borde, rizo a rizo. Una vez que llegamos ahí, al borde, vamos a cortar con una espátula el resto de la masa. A veces utilizan un cuchillo, pero a veces se puede escapar y quizás cortarnos. Entonces, lo ideal es hacerlo de esa manera y así nos queda la tarta. Rectificamos un poco los bordes y ya la tarta queda lista y armada. Vamos a guardar el resto de masa, eso por supuesto no lo descarten porque puede servir para hacer galletitas o para otra preparación. Y acá ya el batido está, vamos a rescatarlo en un box. Es importante justamente cuando uno hace claras, que a veces no tienen tanta cantidad de azúcar, el hecho de poder recurrir o al cremor tártaro o alguna de esas sales para favorecer el batido. Qué dura está esta máquina, por favor. Así que sacamos, ven, el merengue está muy bien batido, es lo que yo a veces les digo que se llama pico de pájaro o bec d'oiseau. Cuando nosotros ponemos así parece prácticamente el perfil del pico de un águila. Sacamos la crema esta de merengue, este merengue es claras merengadas con cremor tártaro, pizca de sal, azúcar y la esencia de nuez. Y vamos a incorporarle los secos. Secos habíamos ya nombrado, teníamos azúcar impalpable, tenemos almidón de maíz y las nueces que lógicamente no pasan por el tamiz. Las nueces están molidas, si quieren darle más sabor pueden tostarlas ligeramente. Esto lo vamos a incorporar con movimiento envolvente y después las nueces también. Unimos y eso va a ser el relleno de la tarta. Tengan en cuenta que esta tarta, si ustedes trabajan en un horno con vector, tienen que blanquear la masa, por lo menos unos 15 minutos o 18 minutos, y después agregar el relleno y continuar la cocción. Si ustedes trabajan en un horno hogareño, directamente pueden hacer, como voy a hacer yo en este momento, de cocinar todo junto. Al cocinar este ensamble de masa y angel pie, todo desde el vamos. Como ven, la preparación es blanca, pero los pedacitos de nueces la han teñido un poco. Este angel pie es clásico de los Estados Unidos, fue creado en el siglo XIX, en una época donde en las tortas se utilizaban muchísima cantidad de yemas y de huevos. Dicen que había tortas de tamaños familiares para 10 personas que tenían 36 o 38 o 40 huevos o las yemas. Entonces, como para poner un poco freno a todo eso, se empezó a practicar este tipo de recetas un poco más livianas. Y también en Estados Unidos es muy clásico lo que se llama Devil's Food Cake, que es una torta
que es oscura, oscura, oscura. Entonces, si el diablo se alimenta justamente de esas tortas oscuras, los ángeles deben alimentarse de estas pastelerías tan niveas y blancas como la del Angel Pie. Vamos a llevarlo al horno. Tenemos un horno ya precalentado a 170 grados y vamos a depositarlo en el centro y lo vamos a dejar ahí. 170 grados, si la preparación va desde el vamos, toda en crudo, va a demorar aproximadamente 1 hora de tiempo. Si yo hice el blanqueado y después lo dejé con la preparación del Angel Pie, probablemente demore un poco menos, es decir, 15 minutos y quizás 30 minutos más. Ustedes van a ver que el Angel Pie sube como si fuera un super merengue y después se baja y deja un hueco donde vamos a colocar esta crema de chocolate. Es una crema de chocolate que vale la pena intentar hacer porque es muy, muy rica. Parte de leche, una parte la voy a dejar que empiece a hervir, la otra va a ir a la mezcla de yemas y esa leche la vamos a cocinar, como en el caso de una crema pastelera, con un poco de azúcar y cacao amargo. Cacao amargo de buena calidad, significa que tenga un color oscuro, muy interesante, que es lo que va a hacer después en la calidad final de la mezcla. Vamos a buscar 2 bols, uno para recibir la crema y el otro para continuar. Lo que vamos a hacer es una especie de pastelera en un principio. Entonces, mezclamos azúcar con almidón de maíz. Recuerden que siempre se mezclan previamente porque el azúcar hace las veces como de separador de las cadenas del almidón en cierta manera para que no se apelmace. Recién ahí, cuando tenemos todo mezclado o tamizado, porque también podemos tamizarlo, vamos a incorporar las yemas. Como son pocas yemas, porque lleva una gran cantidad de almidón de maíz, lo que nosotros tenemos es que nos reservamos un poco de leche justamente para agregarla acá. Entonces ponemos las yemas y la leche que nos había quedado para poder trabajar todo eso. Unimos acá la preparación. Ven, enseguida el almidón se funde, al principio es súper seco todo esto y después queda ahí más armado. Dejamos ahí, vamos a perfumar con esencia de nuez o esencia de vainilla y después tenemos chocolate sobre el final. Acá lo que vamos a lograr es que esta crema parta de un color oscuro desde el vamos, es decir, desde que calentamos nosotros la leche con azúcar y cacao, por supuesto que va a tomar el color del chocolate final. Es importante, como les decía antes, lo del cacao, porque si ponemos cacaos demasiado claros o sin tanto contenido de materia grasa, después las cremas resultan muy pálidas y no tienen demasiada presencia, incluso en el sabor se nota como un sabor terroso, valga un poco el término, que no es del todo agradable. En cambio, un cacao de buena calidad, sumado a la leche, a las yemas y demás, nos va a dar, por supuesto, un sabor de chocolate increíble. Vamos a cocinarlo un poquitito más rápido, a ver si esto... Ahí estamos, levantamos un poco. Y estas preparaciones, ustedes las pueden hacer en forma individual, porque el Angel Pie clásico se cocina en unos moldes de tubo central que difunden muy bien el calor y que tienen la particularidad de tener como 3 patitas, porque justamente el Angel Pie se cocina en ese molde que no tiene ni materia grasa, ni aceite, ni nada, para que vaya adhiriéndose justamente a las paredes del molde y así crecer. Y cuando está listo en el horno, lo que hacemos es retirarlo y lo damos vuelta sobre esas patitas, por donde entra el aire y va cayendo completamente. Eso es una clásica cocción para este Angel Pie. En el caso nuestro lo vamos a hacer cocinar contenido dentro de su caja de masa sablé de nuez. Tenemos entonces la leche que ya está caliente, una parte vuelco acá, la otra vuelve al fuego y esto lo vamos a agregar poco a poco y así vamos a ir cocinando la pastelera. Recuerden que tenemos que cocinar el almidón, por consiguiente nosotros vamos a notar que en cuanto
la preparación llega más o menos a los 92, 95 grados, empieza a espesar y en ese momento tenemos que batir. Hasta el momento podemos controlarlo mucho más tranquilo y después va a ir abriéndose. Si ustedes vieran quizás el almidón en un microscopio, verían que son como pequeñas ramitas o pequeñas ramificaciones de una cadena central donde empieza a alojarse el agua justamente que tiene la leche y que tiene toda esta preparación. Entonces, a medida que se va calentando, el agua va metiéndose más entre las redes y de a poco va haciendo ese gel que forma justamente este almidón de maíz, y que hace que espese la crema y así quede bien como nosotros queremos que termine. Vamos a dejarlo, ahí le falta un poco en los bordes. Después, para recibirlo, vamos a preparar un bols donde vamos a recibir la crema, a la cual le vamos a agregar la esencia de nuez y el chocolate. Acá los bordes empiezan ya a espesar, en el fondo también, es cuando no tenemos que descuidarnos ahí. Vamos a ver cómo está el pie en el horno. Van a ver ustedes el merengue cómo empieza poco a poco a salir, ven, de los bordes y empieza a subir. Y eso que hace minutos apenas que está. Eso es totalmente normal. Ustedes no tienen que abrir el horno de esta manera sacrílega con la cual yo lo realizo en este momento, pero sí para que lo vean de cómo va a ir desbordando de la masa y después entonces se va a ubicar nuevamente por debajo de la línea de masa. Cerramos el horno y vamos a la crema porque si no, no llegamos. Ahí ya la crema empieza a espesar en los bordes, en el centro, y vamos a lograr una pastelera con un muy buen sostén. Así que esto es cuestión de tener un poco de paciencia. Cuando ustedes hacen una crema pastelera con cuchara de madera o con esas cucharas blancas, la crema pastelera resulta más densa. Con batidor resulta mucho más liviana, porque justamente el batidor va pasando por esos núcleos de agua que quedaron ahí entre las ramas y los va rompiendo, entonces los vuelve cada vez más líquido y más elástico. Pero esto ya está, lo vamos a volcar. Si ustedes ven el color brillante que tiene la pastelera desde el vamos, es un signo de que está, por un lado, bien cocida y por otro lado, que está hecha con ingredientes de calidad. Le damos un poco de aire para bajar la temperatura, incorporamos la esencia de nuez e incorporamos el chocolate picado. Como es chocolate cobertura, se va a fundir rápidamente. Vamos a dejarlo unos segundos ahí y vamos a ver entonces cómo queda una tarta ya cocida y que está a temperatura ambiente o que puede estar fría, donde el merengue ha subido, que se ven los bordes, y después ha bajado. Y lo que voy a preparar es una manga con una boquilla, en este caso una boquilla lisa de 8 milímetros, para poner después por encima la crema. Esa crema de chocolate para esta tarta, por supuesto que le va fantástico, pero pueden utilizarla mismo para rellenar patayú o profiteroles o demás sin demasiada complicación, y es muy rica y tiene muy lindo brillo. O bien cocinar también, por supuesto, tapas de la masa sablé restante con lo que les quede de la crema pastelera de chocolate restante y hacer unos buenos alfajores así de chocolate y nuez. La masa de esta crema, ¿ven? Ya está lista, está muy brillante y es así elástica. Es el momento ideal como para ir agregándolo ahí. Vamos a llenar entonces la manga con esta crema. Si se les enfría, pueden pasarlas por microondas y volverla a batir y la crema, por supuesto, que funcione. Ahí estamos con esto. ¿Qué aroma? Este chocolate tiene muy buen aroma y aspecto. Acá parece que estuviésemos viajando a los Estados Unidos, ¿no? Donde todas las cosas de chocolate son muy brillantes y súper bien presentadas en ese color oscuro. El americano usa muchísimo el chocolate en colores de tonalidades más al castaño, más rojizas. En Europa se utiliza más el chocolate negro. Entonces después
ven, vamos haciendo con la crema tibia como unas gotas alrededor de la tarta y vamos cubriendo toda la superficie. Traten de no quemarse las manos. La crema está caliente, pero es lo ideal para cubrirla en este momento. Y mientras vamos cubriendo todo el resto, vamos a ver el paso a paso para hacer este Angel Pie de chocolate. Angel Pie de chocolate. Para el Angel Pie, merengar 120 gramos de claras de huevo con una cucharadita de cremor tártaro, una pizca de sal fina y 100 gramos de azúcar. Perfumar con una cucharada de esencia de nuez. Incorporar al merengue 50 gramos de azúcar impalpable, 30 gramos de almidón de maíz y 100 gramos de nueces molidas. Forrar una tartera de 26 centímetros de diámetro con 400 gramos de masa sablé de nuez. Volcar la preparación de Angel Pie en la tartera. Hornear a 170 grados por espacio de 60 minutos. Para la crema de chocolate, calentar 480 centímetros cúbicos de leche con 90 gramos de azúcar y 60 gramos de cacao amargo. Batir 2 yemas con 90 gramos de azúcar y 50 gramos de almidón de maíz. Unir las mezclas y cocinar sobre fuego hasta espesar. Volcar la crema en un bol y perfumar con esencia de nuez. Incorporar a la crema 150 gramos de chocolate semiamargo picado. Homogeneizar. Colocar la crema aún tibia en una manga con boquilla lisa y decorar la superficie de la tarta. Tenemos la tarta que ya está fría, entonces la podemos cortar para ver cómo está el interior y cómo lo vamos a presentar. Vamos a cortar una porción. Nos ayudamos con un poco de agua caliente para que sea más fácil, sobre todo, pasar por donde está la crema de chocolate. Después retiramos, presentamos en un plato. Ahí. Esto lo dejamos en el pie donde querramos nosotros presentarlo. Vamos a acomodar la crema ahí. Colocamos la tarta en su lugar y a la porción le vamos a agregar, si la quieren, si les faltan algunas calorías, le pueden poner un poco de crema batida, sin azúcar porque ya la torta tiene bastante. Algunas nueces como para decorarla y algo de chocolate blanco para contrastar. Vamos a colocar la porción ahí y le ponemos un poco de chocolate blanco por encima para terminarlo. Entonces, tenemos este Angel Pie de chocolate, en este caso puesto en una masa sablé de nueces para hacer una tarta muy rica, muy linda, que en la hora del té va a ser algo imperdible. Espero que lo hagan y yo les digo hasta el próximo método Gross. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.